Profesora, está instalado él. Buenas noches, chicos. Sí, sí, señora Ubaldina. Vamos a continuar entonces con las evidencias de la evolución, lo que estábamos tocando la semana pasada. A ver, hoy vamos a hablar sobre esas teorías, esas estudios que realizaron. Profesora, buenas Buenas noches. noches, buenas noches, para entender cómo es que las especies han evolucionado, han adquirido características generales. Ello lo explica Lamarck en su teoría, los caracteres adquiridos. En el siglo XIX, Babcy Lamarck, un científico francés, propuso una hipótesis para explicar los mecanismos de la evolución. Lamarck surgió que los eventos de la vida de un organismo pueden producir cambios. Los órganos que se dejan de utilizar se desarrolla menos. A esta teoría lo llamó la ley del uso y desuso. Lamarck explica y se basa en el estudio de la jirafa. Por ejemplo, a la jirafa le gustaba comer las hojas más frescas y todos sabemos que las hojas más frescas del árbol se encuentran en la copa, arriba, en la parte más que está en la punta. Entonces, las jirafas, tanto estirar su cuello, comenzó a crecer. Así explica, se basa su teoría. Entonces, esto es una ley acertada, de repente de que tiene mucha evidencia para entender por qué las especies han evolucionado. Como miran en la imagen, el esquema que les he enviado de Lamarck, en el número 1, las jirafas no tenían el cuello tan evolucionado, en el 2 un poco más, y en el 3 sí ya se presentó con mayor detalle ese crecimiento. La siguiente teoría que presento es de la selección natural de Darwin, la ley de la sobrevivencia. Darwin explica esa ley en su libro Orígenes de la especie por medio de la selección natural. Para Darwin, esta teoría nos explica que todas las especies compiten desde el momento de la concepción. Si nosotros hacemos un recuerdo cuando hablábamos de que el espermatozoide, para que ingrese a un óvulo al proceso de la fecundación, el espermatozoide compite. Desde ese momento nuestra vida es una competencia. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Nuestra vida, cada situación es una competencia. Ustedes van a concluir su nivel de acelerado y van a tener que competir en el trabajo para que sigan sus estudios, van a tener que esforzarse para tener el pan de cada día y así. Eso lo explica Charles Darwin. Darwin inició sus estudios en 14 especies. Los pinzones de la isla de los Galápagos. Los pinzones son pájaros que se encuentran alrededor de todo el mundo. Los pinzones de Darwin vio en las islas Galápagos, en ningún otro sitio viven. La mayoría de los pinzones comen semillas. Algunas de las especies comen frutas, otros comen insectos. Todas las especies son similares y muchas formas de ellos son similares a pesar de su diferencia de comer, de su alimentación. Entonces, ahí va la lucha del más fuerte. Y si nosotros entendemos por qué creen que al león le decimos el rey de la selva,
porque es el que ha competido, es el primer depredador de la tierra, en el caso de fuerza, de sagacidad. Eso también lo explica en su libro de Selección Natural, el proceso de la supervivencia de aquellos organismos mejor adaptados al ambiente. Si en un lugar, por ejemplo, en un lugar pueden vivir cebras, jirafas, porque comparten el hábitat y entendemos, recordemos que hábitat es el espacio natural donde viven. Ahora, ellos van a competir por el agua, lo primero, por el alimento, y entre las mismas especies van a competir por elegir a la pareja. Y sabemos por ritos, mitos, que todas las especies luchan por la pareja que les agrada, que consideran que es la más idónea. Entonces compiten, y ahí viene esa explicación. La teoría de Darwin de la evolución natural puede resumirse como sigue: en sobreproducción. ¿Por qué sobreproducción? Porque son las condiciones favorables que van a permitir a una población aumentar en tamaño. Con el tiempo, las presiones del ambiente limitan el número que puede sobrevivir. La competencia, debido a las presiones del ambiente, los organismos de una población deben competir unos con otros para poder sobrevivir. La supervivencia del más apto. Los individuos que están mejor adaptados son los de mayor probabilidad que tienen para sobrevivir. Ellos poseen variaciones que les dan ventajas selectivas. Reproducción. El individuo que sobrevive se reproduce y puede pasar sus características a su prole o progenie, a sus hijos. La especiación. ¿Qué quiere decir? Que las generaciones de las poblaciones cambian por algunas características y se pasan unas de otras. Las nuevas especies de esta población pueden ser diferentes del original. La primera propuesta de Darwin era la variación en la población. Darwin no podía explicar cómo se producían las variaciones, ni cómo pasaba a la progenie. Finalmente, la ciencia de la genética contestó estas preguntas. Los genes determinan las características del organismo. Las variaciones de una población resultan de las diferentes combinaciones de los genes en los organismos de la población. En cada generación se producen nuevas combinaciones de genes y aparecen más variaciones. Y acá lo explico. A ver, ustedes, por ejemplo, Alexander, papá, mamá, genes distintos. Alexander nació, entonces Alexander se va a combinar, se va a especiación con alguna de sus especies, algún día va a tener su pareja, entonces van a tener diferentes características a los originarios, van a tener parecidos sí, pero no iguales. Entonces esto va a ocurrir al azar, por mutación, y pueden cambiar las características. Un cambio de orden de los genes en un cromosoma también se introducirá variaciones. Esto es la teoría de la selección natural, que nuestra vida es una competencia constante. Las adaptaciones de Mendel. Las características de la selección natural puede resultar de una especie mejor adaptada para un ambiente particular. Una adaptación es una característica heredada que hace que un organismo esté mejor capacitado para sobrevivir en ciertos ambientes. Las especies tienen ventaja de adaptación. Cuando está mejor, se adapta
en un ambiente. Y hay 3 tipos de adaptaciones: morfológicas, fisiológicas y de comportamiento. Entendemos por morfo, forma, fisiológicas, función, y el comportamiento. Si nosotros entendemos, por ejemplo, en una jauría de lobos, en una manada de lobos, en una manada de lobos siempre hay el que dirige, ¿cómo? No, ahorita no me acuerdo el término, ya, el que dirige, el más fuerte, que es el jefe de la manada, el líder, ¿no? Entonces, eso entendemos que así funciona la adaptación. Y el resto cumple funciones. Otros cumplen horarios para vigilar, otros para procrear y así. La siguiente teoría es las mutaciones de Bryce. Bryce no ha obtenido lugar de acumulación de muchas variaciones pequeñas y sus apariciones de unas especies no son cambios bruscos. Las mutaciones pueden ser pronunciadas o leves. Y entonces esto equivale a las variaciones individuales ocurridas en el ADN de los genes. Para Bryce, la teoría de las mutaciones lo explica como una manera de evolución. Las mutaciones son, por ejemplo, podemos entender que hay especies que se aparean, similares que se aparean. Por ejemplo, ¿no? Los que conocemos, el caballo con el burro, sale un asno, ¿no es cierto? Ese es esto lo explica Bryce, por ejemplo. Neodarwinismo de Darwin, Charles Darwin. Charles Darwin, él se basa sobre la variabilidad genética y en la selección natural proporciona teorías, pero matizados con el conocimiento aportados por la genética. Entonces, él plantea la variabilidad genética, la variación, las mutaciones. Esta variabilidad se consigue que los individuos con reproducción asexual, mediante las mutaciones, con reproducción sexual, también mediante las mutaciones. Y en un mayor grado, las recombinaciones genéticas que tienen lugar en la gametogénesis. Darwin también habla de la selección natural. La teoría de esta selección tiende a eliminar los genotipos y por tanto los genes que induce la aparición de las características con un valor adaptativo bajo admite la existencia con base evolutiva. Aquellos individuos cuyos comparten las características que se adapta al medio. Algunos mecanismos de la evolución. ¿De qué habla la mutación? Para entender lo que es la mutación, son mecanismos que va a permitir las generaciones se varíen. Sobre todo, puede actuar en la selección natural y se va a manifestar cuando aparecen cambios que lo hereden y se perpetúen. Aquí se basa en el cambio, en la transformación. Otro mecanismo es la sexualidad, sus mecanismos de recombinación genética. Nosotros, por ejemplo, somos un resultado de nuestros progenitores. Llevamos 50 de papá y 50 de mamá en la genética. Nosotros de la misma manera nos vamos a recombinar cuando tenemos nuestra descendencia. Entonces ahí viene la recombinación de la sexualidad. La radiación adaptativa.
Las evidencias fósiles demuestran que al comienzo del periodo cámbrico, hace aproximadamente 600 millones de años, empezó un gran periodo de radiación adaptativa. Hay evidencias fósiles que en algunos tipos de organismos multicelulares habían evolucionado ante el periodo cámbrico. Estos animales eran los gusanos primitivos, las aguavivas y otros invertebrados que no tienen columna vertebral. Ellos dejaron muy pocos fósiles. Las rocas cámbricas contienen muchos fósiles marinos, los cuales van a servir como un registro de la variedad de la vida animal. Y acá, por último, cómo se hace, cómo se debe o qué se debió esta evolución fuese tan rápida. Los biólogos creen que en el océano pudo haber habido cambios en la clase o en las cantidades de sustancias químicas, como el calcio, en las clases o en las cantidades, como por ejemplo, ¿no? Otro periodo de radiación adaptativa tuvo que ver con las plantas. Esto ocurrió hace aproximadamente 100 millones de años. En el comienzo del periodo Cretáceo, en este tiempo, se evolucionaron los tipos de plantas de este desarrollo. Las plantas floríferas fueron las más abundantes del mundo terrestre. Y todo esto, ¿cómo es que se estudió? Si nosotros no hemos vivido hace 10 millones de años, hace 65 millones de años. En la siguiente, que voy a explicar, hay sustentos. Ahora les explico. La divergencia y la convergencia. Las evoluciones de las especies han seguido algunos patrones generales. El patrón más común es la divergencia de la evolución. Llamamos divergencia al aumento en las diferencias entre los descendientes de una sola especie ancestral. A medida que pasa el tiempo, como habrás adivinado, la radiación adaptativa es simple y divergente. Se cree que los caballos que han evolucionado de una especie ancestral, probablemente todos los miembros de la familia de los caballos evolucionaron de esta especie. Aquí en la imagen les estoy poniendo la interpretación científica de la evolución del caballo. ¿Cómo va? ¿Cómo es que de manera divergente y convergente esta especie ha evolucionado? Se basa en la interpretación científica de las etapas de la evolución. Cómo es que su fémur ha comenzado a alargarse, a crecer. Eso va para que le dé el porte, para que le dé la posición y la forma, porque antes, al inicio, se pensaba o hay evidencias de que eran parecidos a un animal, a un perro, porque tenía esa curvatura en su columna vertebral. ¿Y de dónde sacan estas evidencias? Ahora lo vamos a explicar en el siguiente tema. Las interpretaciones científicas de la evolución del caballo. Del caballo deriva la cebra, el burro y, por supuesto, ¿no? El caballo, pero con el porte. Los ictosaurios, los delfines y los tiburones tienen un origen, un antecesor en común. El tiburón, el delfín y el ictosaurio ilustra en convergencia. La cebra, el burro, el caballo son divergentes, porque diferentes, ¿no? Diferentes, un solo progenitor, diferentes resultados. Así va la explicación. Listo, jóvenes. A ver, ahorita voy a abrir el otro archivo para comenzar a seguir, ¿ya? A ver, estas evidencias entonces, estas evidencias
para la evolución lo tenemos en las pruebas paleontológicas, en los fósiles. Si ustedes se acuerdan de que cuando estudian historia, todas las culturas dejaron imágenes, restos de dibujos donde van a demostrar cómo han sido las especies en aquel entonces. Y en algunas formas se han encontrado fósiles, o sea, huesos, en rocas sedimentadas. Estas rocas forman un sedimento para que se vea cómo han sido las especies o sea, en el tiempo del inicio. Un elemento de esta evidencia es el famoso carbono 14. El carbono 14 es un isótopo radioactivo que ocurre naturalmente. El carbono 12 no es radiactivo como el carbono 14. A través de esta sustancia se ve aproximadamente cómo es que esa especie ha sido, cuánto tiempo de antigüedad presenta, cómo ha sido su estructura y así. Entonces el carbono 14 es utilizado por estos biólogos, por estos científicos que se encargan del estudio de la paleontología. La presencia de ciertos fósiles en una capa de rocas particulares se usa para calcular la edad de la capa de la roca. Por ejemplo, a ver, cuando encontraron la imagen del señor del Zipán en Chiclayo, el señor de Zipán fue uno de los representantes, de los jefes de aquel entonces. Al señor de Zipán le encontraron intacto todos sus restos fósiles. A través de esos restos fósiles, nosotros entendemos cómo han sido enterrados, con qué le enterraban, con qué le cubrían, qué rituales hacían, y eso se encarga esta sustancia, el carbono 14. El otro registro es la anatomía comparada. La anatomía comparada se trata del estudio anatómico, o sea, de la forma y cómo ha sido su variación, cómo es que ha variado sus extremidades, su torso. Si nosotros, por ejemplo, veíamos en historia, cuando ustedes revisan, la evolución del hombre, aunque antes decían que nosotros habíamos descendido del mono. Eso ya es una teoría obsoleta, ya no es creíble, ¿ya? Ya no es creíble. Entonces, a través de la anatomía comparada, ven similitudes, diferencias, y sirve como funciones, cómo es que son sus estructuras y cómo es que pueden variar. Un momentito, un momento. Cómo es que han variado. Se puede demostrar los órganos vestigiales, o sea, los vestigios del inicio, las estructuras, la estructura aparente, sus homólogos, sus funciones. Se cree que las serpientes evolucionaron de los lagartos. Las serpientes no tienen patas. Sin embargo, el esqueleto de algunas serpientes se puede encontrar pequeños huesos de patas, los cuales no funcionan y por lo tanto dejó de crecerles. Estos huesos son evidencias de que los antecesores de las serpientes tenían patas funcionales. Y así hay muchas explicaciones. Las mariposas, como los murciélagos, tienen alas, a pesar de que estos órganos realizan la misma función, son estructuras diferentes. Las alas de una mariposa les sirve para volar. En cambio, las alas de un murciélago les sirve como extremidades superiores para poder agarrar. Entonces, ahí hay mucha demostración y eso se trata de la anatomía comparada, comparar. Las extremidades delanteras de un perro, de una ballena
y un lagarto. De un perro, por ejemplo, igual tiene húmero, radio, carpo, metacarpos y falanges, o sea, todos sus manos, sus dedos. De una ballena son lo mismo. De un pájaro igual, de un lagarto igual. Tiene los mismos nombres. ¿Y cómo es que un lagarto se va a parecer a un perro o a una ballena? Entonces, ahí va la explicación de la anatomía comparada en extremidades superiores, por ejemplo. Cuando hablamos de embriología comparada, embrión, inicio de la vida. Ciertos organismos muestran grandes semejanzas en el desarrollo de sus embriones. Un embrión es un organismo en sus etapas más tempranas del desarrollo. Embrión es del momento de la concepción, desde el momento de que el óvulo y el esperma fecundó hasta que ocurre el cambio, tiene el nombre de embrión. En algunos momentos, todos los embriones de los vertebrados forman hendiduras branquiales. En los peces, los anfibios, unas branquias funcionales y se desarrolla de esta hendidura. Los reptiles, las aves, los mamíferos, las hendiduras branquiales desaparecen durante su desarrollo. Sin embargo, la presencia de hendiduras branquiales en todos los vertebrados muestran una relación entre los que tienen branquias y los que no tienen. Muchos científicos creen que las semejanzas en los patrones de desarrollo de esta etapa temprana están controladas por genes similares, ancestrales en común. Y aquí hay un cuadro comparativo que yo les he puesto de un pez, de una salamandra, de una tortuga, de un pollo y del hombre. Desde el momento de que la especie es embrión, lo primero, el cerebro y la columna vertebral. La evolución ya va por el tiempo de la gestación. Eso sería la comparación desde el punto de la fecundación, desde el punto cuando la especie es embrión. Otra teoría que nos explica para saber es la bioquímica comparada. A través de la bioquímica sabemos que vida, química, sustancias. Las sustancias químicas que se encuentran en las diferentes especies. A ello se relaciona, por ejemplo, la energía que se almacena o la famosa moneda energética, el ATP. Nosotros producimos ATP cuando respiramos, adenosín trifosfato. Entonces, todas las especies producen de la misma forma. Por eso se trata de bioquímica comparada. El ADN, las sustancias que van a formar el ácido desoxirribonucleico. Entonces, aquí ven las semejanzas químicas que tenemos nosotros con las especies. Otra es la prueba de las semejanzas protectivas. ¿Qué cosa quiere decir eso? Una prueba de semejanza protectiva. No existe una prueba más conveniente sobre las teorías de la evolución que cuando aproximadamente hace 10% o 700 especies, como por ejemplo de las polillas. El mayor tamaño se encuentran en las Islas Británicas. Y se ha ocurrido en esta región una intensa población. Entonces, a través de esta especie, por ejemplo, se ve el estudio de las pruebas semejantes, las polillas de color claro, las polillas oscuras, no sorprenden, por tanto, dominan a esta región. El color que le da la especie, el color.
Lo siguiente es la distribución geográfica. Hay especies parecidas, pero que viven en otros lugares. El oso, por ejemplo. El oso de anteojos, sabemos que es una especie que vive en muchas áreas naturales protegidas. Igual, estas especies pueden vivir en el África, en Hawái, porque tienen hábitat parecidos. En las pruebas de la domesticación. En esta prueba, el cultivo deliberado de las plantas y la cría de animales ha ocupado en el hombre por miles de años. Durante todo este tiempo, particularmente en los 2 últimos siglos, ha logrado desarrollar variabilidad de razas de especies. Por ejemplo, sea maíz. Sea maíz es el nombre científico del maíz. Es un producto oriundo de nuestra patria. Ha sido modificado y por lo tanto hay variabilidad de la especie. Entonces tenemos muchos colores. Si ustedes se acuerdan el maíz, por ejemplo, el maíz tiene mucha coloración, diferentes colores. Hay desde blanco con puntas rojas, plomos y así. Va una variabilidad diferente. Entonces, esto es la explicación para entender por qué las especies, han evolucionado desde el inicio de su vida. Listo, chicos. ¿Habría alguna duda? Ya lo he pasado el tema.